aquí hemos tenido y que es verdaderamente impactante. Así que soy bastante consciente de que mi papel aquí es un poco incordiante, porque es un papel de telonero que reta la impaciencia de los asistentes. Pero mi papel es mucho más incordiante de cara a Zurita, a Raúl, porque Zurita, como supongo que sabréis, viene de Alicante. Bueno, no, ahora ya no directamente a Alicante, pero ha estado en Alicante. El motivo de su presencia en España es que se le concedió en la Universidad de Alicante el doctorado honoris causa. Con ese motivo se organizaron dos intensas jornadas de un simposio internacional en el que concurrieron estudiosos de todo el mundo, que se pasaron mañana y tarde hablando de Zurita. Mesas redondas sobre Zurita, paneles sobre Zurita, conferencias sobre Zurita, y Zurita, que es un hombre educado, creo que concurrió a bastantes de ellas. La verdad es que yo no concibo un purgatorio mejor diseñado para hacer penar a un poeta que ese, ¿no? Es decir, que el infierno del paraíso de la consagración. En fin, pensando en Zurita en Alicante, yo recordaba una entrevista en la que él recordaba un episodio famoso de su tumultuosa trayectoria, un episodio del que él por lo menos no alude nunca de un modo muy cómodo, porque dice que nunca ha acertado a justificar muy bien lo que hizo en aquel momento. El episodio al que me refiero tuvo lugar en el año 1979, año de la publicación del primer libro de Zurita, Purgatorio, como todos sabéis. Y ese año se organizó en una galería de Santiago un foro sobre el pintor chileno Juan Dávila, un foro al que concurrió Zurita y del que Zurita, que me corregirá si me equivoco, salió hastiado de lo que se dijo allí, de la hiperintelectualización del discurso, que según él pues no tenía nada que ver realmente con la obra potentísima y subversiva de Juan Dávila. Hastiado al salir de aquel acto, Zurita, en réplica a tanta y tan güera palabrería, sintió el impulso. Parece ser que el acto no fue predeterminado. Tú me vas contradiciendo. Bueno, claro, pero como no tienes eso, no te dejaré contradecirme nunca. Pero total, que empezó, es famosa la anécdota, que es más que una anécdota, empezó a masturbarse ante uno de los cuadros del mismo Dávila. La iniciativa, como es natural, provocó el estupor primero y el escándalo de los presentes y de todos quienes se enteraron, empezando por los jefes de Zurita, que entonces era vendedor de computadores y fue rigurosamente expulsado de su puesto de trabajo. Pues bien, la verdad es que masturbarse frente a un cuadro es bastante más fácil que masturbarse frente a un poema. Así todo, yo pienso que a lo mejor Zurita tuvo la tentación de masturbarse pensando en algún poema de Zurita mientras escuchaba las conferencias de Alicante. ¿Es posible? No. Tampoco descarto que algunos de vosotros tengáis la tentación de masturbaros escuchando a Zurita, después de escucharme a mí. En fin, que cada uno haga lo que quiera. A mí me han llamado para presentar a Zurita en este acto. La verdad que no es ni siquiera para presentar. En el anuncio que ha divulgado la Casa de América y que me llegó a mí anteayer, de pronto me enteré que esto iba a ser una conversación, algo para lo que yo no venía preparado. La verdad es que yo no me siento capaz de conversar con Zurita. No, así por las buenas no me siento al nivel para hablar con Zurita. Me da apuro ponerme además a la cola de los estudiosos de Alicante, me da apuro sumarme a la cola de elogios de todo tipo que lleva recibiendo muy merecidamente Zurita y su obra, especialmente durante estos días. Y por otro lado, no tengo nada nuevo que decir sobre Zurita, lamento decepcionar. Cuando viajé yo por primera vez a Chile, que fue hacia finales de los 90, confieso que no tenía ni idea de quién era Zurita. Constantemente emergía en las conversaciones su nombre y yo deduje que se trataba de un seudónimo. Así que no me cabía, me llamó mucho atención cuando finalmente me señalaron un día ese Zurita y yo tuve que asociar este nombre de tórtola, que es Zurita, y de paloma silvestre, que es lo que en realidad significa, con este aspecto de apóstol o de eremita del desierto o estilita. Poco a poco me fui familiarizando con Chile, me fui, familiarizando con la cultura chilena, y el nombre de Zurita
aparecía evidentemente constantemente. Yo nunca me he dedicado a estudiar a Zurita, no he tenido la ocasión, no he editado a Zurita, que suele ser el motivo por el cual estudio a los poetas, y tampoco he escrito sobre él. Sin embargo, en mis visitas a Chile he tenido ocasión de trabajar, y antes de eso, de trabajar con 3 escritores chilenos que son estrictos contemporáneos de Zurita. 2 de ellos pertenecen exactamente a su generación y uno de ellos, pues, contemporáneo de ellos, de hecho es el único que está vivo. De modo que, como no me atrevo a hablarles de Zurita y a hablaros de Zurita, y no me atrevo tampoco a conversar, digamos, de tú a tú con Zurita, he decidido, si no le parece mal a Zurita, pues utilizar la obra y la figura de estas 3 escritores que conozco bien, con los que me siento más o menos seguro, pues para poner sobre la mesa algunos temas relacionados con Zurita, utilizando además no la ventaja, sino el aliciente de que los 3 escritores a los que me refiero, y adelanto, porque esto parece como una tontería, ¿no?, como posponer el nombre. Los nombres son Pedro Lemebel, Roberto Bolaño y Nicanor Parra. Son 3 escritores que mantienen una relación sin duda admirativa con la obra de Zurita, pero en los 3 casos, y por distintos motivos, yo diría que suspicaz, como mínimo problemática. Voy a intentar explicar por qué y voy a intentar abordar la obra de Zurita desde estas perspectivas problemáticas. Empezaré por Pedro Lemebel, que, como sabéis, murió hace muy pocas semanas, en enero de este año, y que aquí, aunque no es muy conocido, desde luego no tan conocido como en Chile y en Latinoamérica, sin embargo ha sido publicado y es, espero, suficientemente conocido. Pedro Lemebel, de quien Bolaño, y por eso es muy conocido Lemebel, Bolaño, digo, a lo mejor olvidado de Zurita, o más bien yo creo que pensando en Zurita, dijo que no necesitaba escribir poesía, Pedro Lemebel, para ser el mejor poeta de mi generación. Pedro Lemebel nació un año solo después de Zurita y, sin embargo, se formó en la estela de Zurita. Es verdad que él fue un autodidacta, se formó tarde, y voy a poner esto aquí porque ya te voy a hacer preguntas. ¿Él tiene? Tengo, sí. Hombre, o sea, me podía interrumpir todo el rato. Esto es voluntario, no interrumpir. Me parece muy bien. Bueno, pues entonces, ya con más de 20 años, Pedro Lemebel empezó a asistir a talleres literarios y allí estableció contacto, entre otros, con Yamela Eltit, que entonces era la mujer de Zurita. Y esos años eran los años de actividad del grupo OCADA, del que a lo mejor algunos habéis oído hablar, el colectivo de acciones de arte que fundaron Zurita y Yamela junto a otros 2 compañeros, y que fue un grupo artístico que hizo acciones muy llamativas, sobre todo considerando el momento chileno, de la dictadura chilena. Bien, Lemebel tomaría buena nota del CADA y de las iniciativas del CADA, y algunos años después, él, con Francisco Casas, decidió crear su propio colectivo, aunque era un colectivo en realidad constituido por solo 2 personas. Se llamaría Las Yeguas del Apocalipsis, y fue un colectivo de arte, de acciones artísticas dedicadas sobre todo a la agitación, yo diría casi al boicot de actos artísticos. Y la cuestión es que Las Yeguas del Apocalipsis, nombre muy sonoro, que llegó a ser legendario en el Chile de la dictadura, se fundó un 22 de octubre del año 1988, en el que Zurita recibía en la Chascona, que es la casa que Neruda tenía en Santiago, recibía el premio Pablo Neruda. Ese día, Casas y Lemebel entran entre el público al acto, y en un momento dado, me gustaría que Raúl nos lo contara también, intentan... Llegan con una corona de espinas. Una tremenda, porque hay una foto contigo y esa corona de espinas que tiene unas espinas de deporte. Sí. Me acuerdo, pero absolutamente. Además que se cayó una ventana, como... pero yo no se la recibí. De hecho, en la prensa chilena salió la foto, que es muy divertida porque te estás riendo, y que sostienes la corona de espinas, y claro, el pie de foto dice: no pienso ponérmela. Nadie daba por hecho, pero curiosamente se interpretó el acto como un rechazo a la iniciativa. Yo quería saber cómo te sentiste, porque la ambigüedad del acto... Yo la verdad que lo sentí un poco obvio.
lo sentí obvio, o sea, muy obvio, muy transparente. Sí. ¿Y como una agresión? No. No tenía una actitud, pero lo sentí un poco obvio porque por mi aspecto, era lógico que sería una corona de espinas. Entonces, eso me pareció muy bien. Pero me lo tomé muy bien. ¿Tú tuviste luego relación con Lemebel, más allá de la accidental, de encuentros? Tuve una relación muy intensa con Lemebel al final. ¿Hasta el final? Hasta el final. Porque le mandé un poema extraordinario de Pasolini. Sí. Es un poema sobre la Marilyn Monroe. Sí. Porque dijiste, esto lo tiene que conocer. Y después él me contestó, nos dimos una abrazo como 10 minutos. Siempre lo quise. Yo no sabía si habéis tenido relación, sabía que os habéis encontrado en algunos actos. De hecho, en uno de ellos él salió muy enfadado porque le parecía un acto muy cuico en que tú participabas con un grupo de música. Sí. Pero yo sé por qué salió enfadado. Porque no lo nombramos, Bueno, la verdad es que la obra de Lemebel y de Zurita son incomparables, transcurren en, no diré en niveles, pero yo diría que en esferas completamente distintas, a pesar de lo cual yo creo que hay algunos aspectos que permiten relacionar las dos obras. Mencionaré solo tres que me interesan particularmente. Uno es la memoria viva y sangrante de la dictadura, de la violencia de la dictadura, de sus atropellos, de sus represaliados y de sus víctimas, sus desaparecidos. Dos cosas que están muy vivas en la obra de los dos. La otra es el empleo del propio cuerpo y la intervención sobre el propio cuerpo, concebido, o sea, no gratuita, sino concebido como último bastión de resistencia y de expresión frente a un poder totalitario que niega al individuo derechos básicos. Y ligado a esto último, también como aspecto muy, digamos, que reúne a estos dos escritores tan distintos, la ostentación del yo como soporte y aval de toda expresión que aspire a un mínimo de autenticidad e incluso, que es lo más problemático, de representatividad frente a la impersonalidad de la cultura dominante. Establecidos estos tres paralelismos, que no sé si te parecen verosímiles. Totalmente verosímiles. La verdad es que una vez establecidos, la forma tan distinta en que administran Zurita y Lemebel estos tres aspectos de su obra, yo creo que ilumina muy significativamente la obra de los dos, los proyectos artísticos de los dos. Zurita es un poeta telúrico, en tanto que Lemebel es un cronista estrictamente urbano, radicalmente urbano. La intensa religiosidad de Zurita, muy sui generis, se convierte en Lemebel en puro kitsch, en imaginería kitsch. En Zurita el cuerpo es cuerpo del sacrificio y del martirio, en tanto que en Lemebel es escenografía y carnaval del deseo y de la seducción. El yo de Zurita es un yo amplificado, en tanto que el yo de Lemebel es un yo enquistado y reductible en su individualidad de cuerpo deseante. Lemebel, por último, tiene como caudal más íntimo de su inspiración la rabia y el resentimiento, en tanto que Zurita es básicamente un poeta del amor, un poeta de amor, que trabaja y aspira sobre todo a la unanimidad. No sé hasta qué punto te reconoces en estos aspectos. Tranquilizaría que sí. Sí. Pero a pesar de todo, yo creo que hay, he hablado de una suspicacia de Pedro Lemebel en relación a Zurita, y creo que esa suspicacia tiene que ver con el origen. Tú, Raúl, has contado muchas veces que tus orígenes, o sea, tu infancia transcurre en la pobreza, pero no es una pobreza, lo has puntualizado alguna vez, no es una pobreza proletaria, es una pobreza de inmigrantes venidos a menos que viven su pobreza como con desesperación, ¿no? Y con inconformidad, ¿no? Mientras que Lemebel sí que nace en el Zanjón de la Guada, que es lo peor de lo peor, o era lo peor de lo peor de Santiago, un solar con barracas y regueros de cloacas, y ahí se forma. Eso creó en Lemebel una suspicacia que fue la que alimentó su obra, de orden sobre todo también político, hacia toda marca de poder, hacia toda marca de consenso con el poder, de relación con el poder, que viene determinada además por el hecho de que Lemebel era un poeta inculto y Raúl es un poeta culto. Es un poeta, yo diría, profundamente culto, de lo que muestran las lecturas muy sofisticadas a veces que se han hecho de su obra en clave ya bíblica o en clave de la Divina Comedia de Dante, etcétera, etcétera.
Es decir, Zurita se nutre de la alta cultura, en el mejor sentido, y Lemebel se nutre de la baja cultura en su frontera con la cultura popular. Son dos poetas que cantan, son dos poetas cantarines, pero las canciones de Lemebel son canciones de bolero y copla, y el canto de Zurita es un canto que se parece mucho más a una especie de oratorio, un estremecedor oratorio. En cualquier caso, Zurita, Raúl, tú, te estoy hablando de ti personalmente, había preparado esto como charla, pero te quiero preguntar esto. Tú has tenido una relación, no diré cómoda, pero te has convertido en algo así como un poeta nacional. Ya sé que esto, a lo mejor esta atribución no es cómoda o no es exactamente, es incómoda de sostener, pero desde fuera eres visto poco menos que como un poeta nacional. ¿Te reconoces en un título así, más o menos? No, para nada. ¿Para nada? Para nada. ¿No? No, para nada. Entiendo que ha sido más bien una manera de descalificar, descalificación. Porque eso tiene una connotación agresiva, porque no se compadece con lo hecho. O sea, yo creo que es más sordo el asunto, es más sordo, es más violento, entonces no me soportaría. Hay otros poetas chilenos que son oficiales. No, oficial, nacional no es oficial. No, sí. Yo le diría, es decir, también se podría haber considerado en un momento dado a Parra un poeta nacional, y no hay nada menos que un... Creo que la poesía chilena, siendo muy impresionante, el término poeta nacional, imagino de parte con Neruda, es equívoco, claro. Es equívoco, porque yo me siento indagando, claro. Siento una cierta urgencia y me nutro mucho de la cultura popular. Esto te lo tenía, me olvidé decirlo, es mucho de la cultura pop, es algo muy evidente. De todos modos, a ti se te ha reprochado, lo han hecho... Micrófono. ¿El de él? Sí. A ti, Raúl, se te ha reprochado a veces desde gente como por ejemplo Nelly Richard, y perdona que indague en este asunto, pero me interesa, porque creo que era digamos, la suspicacia del Lemebel no hacia tu obra, sino hacia tu figura, ¿no? Se te ve como un poeta, digamos, que se relaciona con las instituciones, entre otras cosas porque además algunos de tus proyectos artísticos, sobre todo en Landart, has necesitado el concurso de poderes. Mira, la frase ni pena ni miedo fue financiada con la venta de 19 cuadros que donaron pintores chilenos. Absolutamente. No hubo ninguna intervención de nada. Un ministro de Obras Públicas facilitó las cosas, pero no hubo un peso. Y además, es una frase que dice ni pena ni miedo, que está sobre el desierto de Atacama. Sí. Entonces, que fue pensada en los momentos que en Chile había más pena y más miedo. Entonces, después, claro, se hace el 93, 3 años después de que termina Pinochet. Entonces, ni pena ni miedo, la concertación, ¿me entiendes? O sea, yo estaba haciendo un panegírico y claro, hay gente que sabía, que lo conocía el proyecto del año 80, yo lo andaba dibujando por todas partes. Entonces, poeta nacional. No. Meterlo en un leitmotiv. Para mí, el poeta nacional, digamos, perdona que te diga, puede tener connotaciones positivas. ¿Cómo se llama en Inglaterra la figura del poeta laureado? Es decir, el poeta bueno, todas has mencionado a Neruda, que es un caso de poeta nacional que no despierta aprensiones, ¿no? El poeta que asume con cierta representatividad de la colectividad y que problematiza esa colectividad. Bueno, yo creo que
el silencio es elocuente, el silencio habla. Yo creo que ¿qué creo? No tengo ni idea de qué creo, la verdad de las cosas. Pues pasamos a otra cosa. Bueno, este apunte era solo para justificar lo que yo creo que era una actitud, por otro lado, que tenía Lemebel hacia todo poeta destacado, hacia todo poeta que reconozca que digamos que aceptaba honores y que de algún modo aparecía consagrado, ¿no? Él trabajó la marginalidad casi como una posición en la vida, y eso le hacía inconciliable con cualquiera que estuviera fuera de esa marginalidad. En fin, mucho más importante y mucho más fértil para confrontar a Parra es la figura, a Zurita es la figura de Nicanor Parra. La verdad es que yo creo que la confrontación de los proyectos artísticos, poéticos de Parra y de Zurita, aparte de ser un asunto que podría dar lugar a un montón de tesis doctorales, suficientemente explorado, yo creo que llegaría necesariamente a la médula de lo que es la expresión y la palabra poética. Es decir, tendríamos que llegar allí necesariamente en esa confrontación. En rigor, el primer poema publicado por Raúl fue El Sermón de la Montaña en 1971, pero el acta de nacimiento de Raúl Zurita como poeta suele fecharse en 1975, porque en ese año se publicó en el número 1 y único de una revista hoy mítica en la historia de literatura chilena, que se llama Manuscritos. Allí se publicó un puñado de poemas, concretamente los pertenecientes a dos series poéticas de Zurita, Áreas Verdes y Te lo digo todo. Bien, ese número, como digo, es mítico, entre otras cosas, porque allí debutó, entre comillas, aunque no era en rigor un debut, Raúl, y coincidió con la primera aparición pública de Nicanor Parra tras el golpe. Nicanor Parra publicó ahí también una colección de artefactos y poemas muy notables que se llamaba News from Here. Sí. Y esa coincidencia es significativa, que esa emergencia de Zurita como poeta sea a la vera de Nicanor Parra no deja de ser significativa. Además, aquel año, por virtud de esos poemas, Zurita, en un gesto que tú siempre has recordado emocionado y con enorme gratitud, el entonces crítico incontestable de la época, que ejercía sus críticas desde el Mercurio, que es el periódico más importante de Chile, fijándose en esos poemas reunidos en la lista en la revista Manuscritos, publicó un artículo que se titulaba El poeta Zurita, si no me equivoco, y que, en fin, saludaba la aparición de una voz poética poderosísima y prometedorísima. Esto, para un poeta en ciernes que prácticamente debutaba, significó, y tú lo has dicho muchas veces, algo muy, muy importante, ¿no? Y muy decisivo en tu trayectoria. Pero aquí lo que me interesa es la coincidencia de Parra y Zurita en esa misma revista, es decir, desde el origen de Zurita. Hay que pensar que esa revista la publica en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, en la que estaba dando clases, ese departamento estaba dando clases Nicanor Parra, y tú asistías a esas clases o te asomabas. Yo no era ni siquiera un alumno libre. Yo iba porque el café en la cafetería costaba nada, y no te echaban. Entonces, de repente me metía con las cosas de Nicanor, de Enrique Lindo. ¿Y escuchaste a Parra en la sesión? Sí. Ya lo conocía. ¿Ya lo conocías? No, sí. ¿Y te impactaba? No, por supuesto. Sí. Bueno, pues la verdad es que este crítico, como una pincelada, diría que es el crítico que luego Bolaño, digamos, convertiría en un personaje famoso de su Nocturno de Chile. Creo que se llamaba entonces allí Sebastián Urrutia Lacroix, ¿no? Y antes había aparecido en Estrella Distante bajo el nombre de Nicasio y Cabache, o más o menos. Bien, la verdad entonces es que el bautizo de Parra, de Zurita como poeta, tiene lugar a la vera de Nicanor Parra, que en aquel año ya de 1975, muerto Neruda 2 años antes, estaba ya en la cima, es decir, en la cima incontestable de lo que es el campo poético chileno.
campo poético chileno, que había pasado 2 décadas en lo que se llamaba la guerrilla literaria, con la confrontación, con una especie de duelo de gigantes. Finalmente, Parra había quedado en solitario en ese panorama, y la antipoesía que lideraba Parra parecía que era como la tendencia hegemónica. La antipoesía de Parra marcó un antes y un después en la poesía chilena y en la poesía latinoamericana. Emerger a la sombra de Parra parecía tan difícil como en su momento lo fue para Parra emerger a la sombra de Neruda, es decir, era emerger a la sombra de un gigante. Parra marcó, la antipoesía marcó desde los años 50 prácticamente el camino por el que tenían que transitar forzosamente cualquier poeta chileno. Es decir, parecía que había que transitar por la antipoesía si se quería ser un nuevo poeta. Y Zurita, la verdad es que de algún modo nunca has contestado a Parra, nunca has replicado a Parra, nunca has, digamos, te has enfrentado a él, porque entre otras cosas has aprendido muy bien las lecciones de la antipoesía y has escrito cosas maravillosas sobre Parra y la antipoesía, cosas muy sabias. Y al fin y al cabo, Parra y tú tenéis bastantes cosas en comunes, partiendo por la formación científica, que creo que os ha marcado bastante, como la perspectiva con la que os acercáis a la poesía. Por cierto, yo le quería preguntarte, ¿cómo decides hacer ingeniería? Porque era hijo, madre viuda, bueno para más o menos buen alumno, bueno para las matemáticas. ¿Y pensaste que allí? Entonces, era imposible casi que siguiera otra cosa en la poesía. Estuve 7 años. ¿Y alguna vez, aparte de vender computadores, alguna vez trabajaste como...? No, pero una vez estuve, pero me había gustado ser ingeniero. Sí. Eso vienen de ella. Sí. Bueno, la cuestión es que Parra tampoco parece haber recibido con excesiva suspicacia tu emergencia, pese a que, conociendo a Parra, conociendo bien la obra de Parra, a Parra no podía menos que producirle suspicacia. Tiene un artefacto, no lo he visto, sí. Dice anteparaíso, antiparraíso. Antiparraíso. ¿Alguna vez habéis tenido algún roce, algún momento de tensión? No. No, porque a Parra yo lo amo, lo admiro. Y además porque no tiene sentido si habla él. O sea, solamente una vez estuve a punto, pero no le conté. Le leí un poema y me paso la mano por la nuca y me voy a charlar con los espíritus. Yo no sé qué se puede escribir después de esto. Yo no sé qué se puede escribir después de esto. Entonces, eso no se lo dije, pero lo pensé. Eso no lo sabes tú porque eso lo sé yo. O sea, nadie puede poner el punto final. Si te preguntaste que alguien de aquí se haga la poesía. Y este poemita, entonces, esa respuesta, la respuesta la tienen los otros. ¿Y fue generoso Parra contigo? Fue generoso, sí. Pues tiene mucho mérito porque tú eres justamente casi como lo que no podía pasar a Parra. Claro, y molestaba a Enrique Lin. Molestaba a Enrique Lin conmigo, sí. No sé, decía, este sí que es poeta, si nosotros parecemos basureros al lado. No se puede pegar a Lin, ¿me entiendes? Pues la verdad es que para Parra debió crearle consternación. Yo nunca lo he hablado con él, pero sí que para un poeta que había formulado la antipoesía, digamos, para superar, dejar atrás y contestar a la vez la poesía de los grandes gigantes del siglo XX chileno, que son la Mistral, Huidobro, Roca y Neruda, de pronto emerge un poeta nuevo, poderoso, con una voz propia, y ese poeta admira y bebe directamente del ejemplo de Neruda, de Huidobro, de Roca y de Mistral, cuyo magisterio tú siempre has reconocido e incluso reclamado, ¿no? En Neruda sobre todo, pero también o son atribuciones de académicos. No, se llama el gran movimiento de la poesía chilena romántica. Sí. Con un tipo que hoy día se me crece cada día más, que es Pablo de Roca. Siempre me impresionó. Además que Pablo de Roca también introduce el coloquialismo más brutal. Sí. Ahí iba el reputas del Raimundo arremangando las polleras, las lechugas. Tremendo. De un poco se me encanta el macho anciano. Pero lo que pasa es que yo la crítica teórica de la antipoesía a Neruda no la comparto.
Comparto, o sea, admiro a Nicanor, he aprendido mucho de él. Pero la crítica a Neruda no la encuentro válida porque es fundamentalmente el arrogarse la voz. Ahora, hablar es dejar hablar a los muertos. Una lengua es el río infinito de todos los que la hablan. Y están los muertos y los vivos. Entonces cuando Neruda dice suban a ser conmigo hermano, está solamente mostrando una propiedad básica del habla. Nunca uno habla por sí mismo. Siempre habla de una cultura, entonces una lengua es la partitura que los vivos van a estar interpretando permanentemente de la sinfonía de los muertos. Entonces, esa crítica a la antipoesía que se le hace, te digo a Neruda, que uno apenas puede hablar por uno, entonces, y como alguien puede arrogarse esa representatividad, es que todos la arrogamos diariamente. Entonces, Parra no la hace, esa crítica. No, eso sería Parra, pero generalmente se fundamenta la ancla más común para Neruda, para criticar a Neruda, es decir, que tenía este yo súper, que lo tenía, no cabe duda, pero hablar es dejar hablar, dejar que los otros hablen, entonces un idioma es la única resurrección que nos muestra este mundo, es la única resurrección. Entonces ahora lo tremendo, lo que se está viendo ahora es que claro, los difuntos cantan entre la orilla de una lengua, pero también esa lengua ha expulsado, ha marginado, ha marginalizado, ha significado la desaparición del martirio de muchos otros pueblos. Entonces, creo que Neruda cumple ahí un papel, por así decirlo, simbólico, extremadamente crucial. Lo que pasa es que a Neruda le falta un Heidegger, porque el actor de Machu Picchu, el aire como una red vacía, entre las calles y la atmósfera llegando y despidiendo el advenimiento del otoño, la manera extendida de las hojas. Eso es una sinfonía. Entonces, donde cada palabra parece que se abrazara con la otra. Entonces, la celebración de una lengua que en el fondo se ha reconciliado con sus víctimas. Ahora, Nicanor es un genio. Pero yo no vi nunca la oposición. O sea, a mí me interesa mucho, pero mucho. Eso por supuesto parte de el coloquialismo pero duro, el coloquialismo en la jerga. Y Parra introduce una nueva vida. Las razones por las cuales muchas veces se ponen en antinomia contra el lugar no las comparto. Se cree que la arrogancia es que uno habla por uno solo. Yo quería confrontar dos aspectos de la antipoesía que me interesan especialmente relacionados contigo. Uno es la dimensión no siempre muy señalada de Parra como poeta religioso. Poeta extrañamente religioso. En este sentido, cuando tú estás escribiendo Purgatorio, Parra está publicando los sermones y prédicas del Cristo de Elqui, que para quien no lo sepa es una especie de monólogo dramático construido a partir de una figura real, una especie de santón del desierto que surgió del desierto de Elqui y que llegó a predicar a Santiago y que se creía que era una especie de reencarnación de Cristo. Yo creo que la religiosidad, que por ejemplo el cura Valente ha subrayado muchas veces en Parra, es clave, pero ahí sí que creo que la religiosidad de Parra es completamente distinta a la tuya, ¿no? Pero quería saber si teniendo en cuenta que tú publicas en el 71, mucho antes que Los Cristos de Elqui, un sermón de la montaña, y que Purgatorio se publica justo después de la segunda entrega del Cristo de Elqui, si tuviste alguna especie de relación particular con ese texto. No, ninguna, porque el Cristo de Elqui es de Parra lo que menos me gusta. Lo que menos me gusta porque se pone una máscara y habla, ¿me entiendes? Un ventriloquio.
él es infinitamente más complejo que eso. En sus grandes poemas, son las transfiguraciones que tiene, son inabarcables. Entonces ahora yo no me voy a poner la máscara del predicador. Y es divertido. Es divertido, pero carece, para mí, de la profundidad de los grandes poemas, de la dimensión abismal que tiene. Pero no tuve ninguna relación con Parra utiliza la máscara o hace algo más. Es decir, Parra niega, de hecho, la antipoesía es un proyecto de disolución del individuo en la poesía. Es decir, el individuo no tiene lengua, habla por la lengua de la tribu, la lengua de la comunidad, y todo el trabajo de Parra es construir una poesía hecha del habla común, del habla de la calle. Este era el segundo aspecto que yo quería relacionar contigo, es decir, la relación que tenéis con lo colectivo. Y cómo esa relación cuaja en dos lenguajes poéticos, yo diría, si no opuestos, enormemente divergentes. Te describo lo que yo pienso y me gustaría que lo comentaras. De hecho, son casi dos estrategias políticas, ¿no? Pues gestos políticos empleados en direcciones distintas. Parra trabaja desde la solución de la crisis de individualismo, o sea, de la descomposición del individuo moderno, del mundo moderno, y intenta recomponer una obra, una voz poética que ya no pertenece al individuo, sino que solo habla la lengua de la colectividad. La poesía sería para él la creación no tanto una creación del habla colectiva, es decir, que la misión del poeta es solo poner de manifiesto, señalar el potencial poético de la lengua común. Esa sería, de un modo muy grosero, eso sería. Ahora, tú, de hecho lo has expresado, la verdad es que en un artículo tuyo sobre los artefactos de Parra, dices de un modo que me parece muy elocuente, y me permito citarte, dices que apelan a la democracia irrecusable del habla, a su propiedad comunitaria y compartida. La eliminación de las jerarquías del habla, junto a liberar toda la potencia creativa del lenguaje, todo su poder desacralizador y a la vez encantatorio, nos hace ver un terreno común donde los seres humanos, al igual que sus palabras, carecen de jerarquías y por ende son profundamente iguales. Es decir, que tú reconoces muy bien, esto no lo he oído decir tantas veces, el carácter profundamente democrático de la poesía de Parra, también tan suspicaz hacia toda vaca sagrada, hacia todo poeta que vive en el Olimpo, ¿no? En su famoso manifiesto. Tú extraes estas lecciones muy bien, las aprovechas muy bien, pero tú trabajas desde el yo. Es un yo amplificado, digamos, es un yo... Zurita, Parra... coméntame esto. Creo que al revés. Creo que Parra es un yo. ¿Sí? A ver, Parra es una voz que se enmascara, es casi como un actor. Sí. Pero donde él es el actor. Es representativo. Pero cuando... por favor, no estoy tratando de... No, si me interesa precisamente si te pero cuando en Purgatorio aparece la Raquel, frente a una foto de un carnet, y al frente aparece, me llamo Raquel, estoy en oficio desde hace varios años, me encontré la mitad de mi vida, perdí el camino y abajo dice ego sum qui sum. Creo que yo trabajo, no trabajo con el yo convencional. Incluso en Zurita asume montones es un niño, hay una serie que se llama Little Boy, que es un pequeño niño, precisamente la bomba sobre Hiroshima. Yo creo que Parra está mucho más sujeto al yo, a certeza del yo, en el artefacto no. En el artefacto ya el asunto se dispara y sobre todo cuando atenta contra el libro, te fijas. Pero yo creo que el uso del femenino, el uso en el mismo Canto Somos Desaparecidos, es una mujer, es un hombre, ¿qué diablo es?
Entonces, yo también creo que tú trabajas un yo, ya te he dicho, amplificado, un yo, digamos, que casi actúa como un medio, es un yo medio, ¿no? ¿Cuál pasa? No, porque son ángulos del habla, ¿entiendes? Porque si fuera un yo amplificado, yo me aparecería como representante de una prostituta, como representante, y la verdad es que está encarnado en un tipo que se dirige a mí incluso. Oye, Zurita me dijo, sácate de la cabeza, son malos pensamientos. Se interpela, pero claro, no estoy de acuerdo en eso. Creo que no es un yo amplificado, pero el yo amplificado sugiere la gran caja de resonancia. Yo creo que cada uno es una caja de resonancia, pero son cientos de personajes en un personaje. No, ¿sabes? El amplificado me refería a eso, a un yo colectivizado, o sea, un yo múltiple, ¿no? Como un yo que se multiplica, ¿no? En el sentido de, no es el sentido retórico, sino en el sentido de la multiplicidad del yo, o sea, yo que se colectiviza. Bueno, sí. En cualquier caso, tu lengua poética está, digamos, ligada a una especie de proyecto de redención, que es algo... O sea, yo lo he definido súper concreto. Para mí, la poesía es mi militancia en el paraíso. Sí. A pesar de que aunque todas las evidencias que tenemos a mano me indican que ese propósito es una locura. O sea, la poesía es la posibilidad de lo que no tiene ninguna posibilidad. Es la esperanza de lo que no tiene esperanza, es el amor de lo que carece de amor. Entonces, esa única posibilidad de lo que no tiene ninguna posibilidad es precisamente la construcción del paraíso. Entonces, claro, tan completo como es. En un texto del 79, que es El Paraíso, defines la poesía como una actividad productora de un sentido de belleza y de vida, y dices una práctica que, asumida desde el dolor de la propia experiencia, transforma la experiencia del dolor en la construcción colectiva de un nuevo significado. ¿Esto lo suscribes? Actualmente. Ahí es donde yo vería, respecto a la antipoesía, la gran diferencia. Parra recoge el significado del arte, recoge. No hay un proyecto de dotar de nuevos significados. Exacto. Pero yo también no había hecho esto si no existiera la antipoesía. O sea, porque es la hipervaloración del fragmento. Bueno, no podemos comprender todo, entonces vamos a hacer cosas parciales. La poesía de la antipoesía descansa en que es imposible la totalidad. Y yo reacciono frente a eso. Yo creo que no hay nada más total que la vida que lleva uno. Es una totalidad, ¿me entiendes? Entonces, pues, claro, Parra recoge el fragmento, los residuos del presente. Y lo que yo he intentado, buena, mala mente, a tropezones y todo, es persistir creo que la tarea no era escribir poemas ni pintar cuadros. Creo que la tarea era hacer que la vida fuera una obra de arte. Y los restos de esa tarea son como los restos de una batalla cósmica que se ha perdido. O sea, los poemas, los cuadros, la sinfonía, son el arte posible. O sea, todo aquello que escombros que van quedando, que repletan las bibliotecas, las salas de museos, es que una legión de aves carroñeras que somos nosotros. Vamos recogiendo y poniéndole nuestros nombres, como si no fueran los restos de una batalla perdida una y otra vez. Entonces, esa distancia que media entre el poema que escribo y la vida como obra de arte, yo lo llamaría la adversidad. Entonces, yo trabajo sobre la adversidad. O sea, la distancia que hay entre esas dos cosas, pero proponiendo, haciendo manifiesta esa distancia. Es lo que yo creo, es lo que yo creo que hago. No se equivoca tanto. Bueno, quiero tratar...
utilizar este igual. Claro, bueno, pues vamos a compartir. Bueno, empezamos el tercer capítulo de esta conversación. Quiero utilizar, bueno, a mí me parece, digamos, cerraba mi reflexión sobre Parra diciendo que Parra es un poeta postvanguardista, es decir, un poeta postmoderno y postvanguardista en cierto punto, admite una lectura así, mientras que Zurita es un poeta en algún sentido premoderno y yo diría prevanguardista, aunque ese es un término también conflictivo que yo quería recoger para confrontarte al tercero de los escritores, que es Roberto Bolaño, que quiero utilizar para tratar contigo el tema de la vanguardia. La verdad es que la relación de Zurita con Roberto Bolaño es también interesantísima, daría lugar a todo tipo de especulaciones y de tesis. De hecho, ha sido trabajada bastante bien. No sé si conoces un trabajo de una francesa que se llama Geneviève Fabry, ¿no? En el coloquio, pero no. Pues tiene un trabajo sobre las visiones, se llama Las visiones de Raúl Zurita y el prejuicio de lo sublime, en el que, sí, está bastante bien. Y está muy bien lo que dice de tu obra en relación a Bolaño. La cuestión es que más allá de que los dos en vida de Bolaño todavía tuvisteis una especie como de diálogo a la distancia, de diálogo interpuesto, porque si no me equivoco no os conocisteis personalmente, pues aparte de eso, en vuestras respectivas obras, ese diálogo está encarnado, en el caso de Bolaño, en dos de sus libros, de literatura de Latinoamérica, y esa especie de artefacto fractal que surge de ese libro, que es Estrella Distante, donde, como todos sabéis, hay un personaje, una especie de poeta aviador, cuya aventura está inspirada flagrantemente en Zurita y sobre todo muy particularmente, tampoco hay que llevar la comparación mucho más allá, a tu acción poética en Nueva York, escribiendo sobre el cielo de Nueva York. Y tú mucho tiempo después lo respondiste, o por lo menos lo citaste de un modo bastante irónico a mi juicio, pero que ha sido también muy amplificado y como muy leído con lupa en tus poemas militantes. No tengo, allí tú hablas de Estrella Distante, exactamente. Bien, mucho antes de que esta especie de diálogo, yo lo llamaría duelo, entre los dos grandes escritores chilenos de su generación, sin duda, que son, porque os llevabais 2 años, si no me equivoco, solamente, y sin duda es una generación que da estos dos escritorazos, pero mucho antes que eso, en el año 80, me consta que lo sabes tú ya, Bolaño está en Barcelona y lee Purgatorio. Bolaño es sabido de todos que se mantenía al día estrictamente de la poesía latinoamericana y particularmente de Chile. No se escapaba ni un poeta y ni un libro de poemas. Y el impacto que recibió con la lectura de Purgatorio fue tal que durante un tiempo pensó en escribir un artículo o posiblemente un ensayo. Para eso buscó, digamos, la complicidad de su amigo Bruno Montané, también poeta, y entre los dos cruzaron una pequeña correspondencia con este brote de proyecto que se quedó en nada, pero de que quedan testimonios en esa correspondencia que hace muy poco Bruno me pasó y que creo que te envió a ti también simultáneamente. Y allí voy a leer unos fragmentos espigados de esas cartas porque me impacta la lectura, digamos, repito, estamos en el año 80, la lectura que hace de Zurita y de Purgatorio Roberto Bolaño. Dice Bolaño: si una sola virtud hubiérase de hallar en el primer libro de Raúl Zurita, esta sería el encontrar una vez más el paso hacia los lindes, las fronteras del riesgo donde el verbo poético puede nombrar como por primera vez aquellos misterios, aquellas miserias, aquellos resplendores que son el hombre, sus máscaras, sus huesos. Es extraña esta poesía. Reflejo de nuestro fin de siglo, asoma la cabeza y las manos en el venidero. Sus puntos cardinales son Dios, la ciencia ficción, la revolución y el sexo. Está desprovista de vínculos nacionales, aunque quede dicho que el lugar propicio para que Abraham mate a Isaac sea Chile, la región más solitaria del planeta. Zurita escribe con la sabiduría y la fuerza de un poseso. Es probable que por ahora la poesía chilena no pueda dejar de soñar con ogros. De este sueño, sin embargo, escapan enormes franjas de realidad. Convulsionada, convaleciente, la realidad se deja nombrar en el escape solo si el verbo ha llegado hasta sus últimas genuflexiones. Después tenemos un purgatorio incluso armonioso, la cercanía del verso de corte bíblico con el encefalograma y las cartas de las putas. La rodilla sangrante de Zurita se llama
nitidez. ¿Qué virtudes buscamos en los libros de poesía? Ciertamente no la transparencia a través de la cual reposa una vida sin compulsiones, tampoco los problemas personales del poeta, pero sí la transparencia como signo en el vacío, la transparencia como señal dentro de la transparencia. Así, Zurita recorta su silueta en el fondo del poema. Los problemas de Zurita, sus via crucis pop, transmutan mediante una reconversión mesiánica en los problemas de todos. Soy la voz de una mujer, soy los senos caídos, soy el destino de ella, y sus gritos también son los gritos de todos. ¿Qué te pareció cuando leíste esto? Me emocionó, me súper emocionó, porque yo siempre sentí que teníamos una relación. Siempre lo sentí una cosa entonces, cuando no te digo que piense que Bolaño hacía las cosas con relación a mí, pero me confirmó que leía. Entonces me emocionó porque fue como una carta póstuma. Fue como una carta póstuma. En los ambientes literarios que son bastante tontos a veces, me echaban muchas veces a Bolaño encima, diciendo este sí, entonces este sí, perfecto, pero lo que le reprocho de La estrella distante es que no sabía cómo se hacía, no tenía la menor idea de cómo se escribía en el cielo. O sea, lo quería hacer con un avión, se vuelve loco, ¿me entiendes? O sea, una avioneta haciendo así, no escribe ni 3 letras y ya estaría vomitando, pero hasta la médula. Entonces eso es lo que la frase que puso en La estrella distante, como una cosa de marido, pero no es pase, pero que no supiera cómo se hacía, me liquidó. Pero es alguien con el que yo he tenido una relación póstuma cambiante. O sea, es emocional, absolutamente admirable. ¿Tú leíste y creo que te impactó mucho? ¿Se oye? Sí, ¿no? No hace falta. ¿No? Tú leíste y creo que te impactó mucho 2766. Yo quería preguntarte por la novela y de paso por tu actividad como lector de novelas, es decir, que eres un poeta que lea novelistas y que lee novelas. Incluso a veces has reivindicado al Ulises como la principal influencia de tu... No, yo creo que la novela es fundamental. O sea, uno lee la trilogía americana de Philip Roth y no hay casi nada más que decir, ¿me entiendes? Los 1666 me súper impactó. Yo le hice una crítica y después la retiré. ¿No se publicó? Sí. En el sentido de que Bolaño era un tipo demasiado inteligente, demasiado lúcido, demasiado culto, como para no darse cuenta que en los 1666 por lo menos 5 idiomas. Habla un alemán, que a su vez lee un libro de un ruso. Entonces eso me pareció que era como las películas romanas, de Hollywood, The People of Rome, ¿entiendes? Todas partían así. Entonces aparecían los soldados con vestidos de romanos, le faltaba el puro. Entonces ese no trabajar con la pluralidad de lengua que estaba metido, me pareció en un comienzo que era una transacción. O sea que Bolaño había optado por ser un novelista, en el sentido más, frente a la otra posibilidad que era casi suicida. Después me he echado para atrás. Me he echado para atrás porque, aunque sea así, igualmente uno sale boqueando, sale deshecho. Y ahí yo te voy a hacer una pregunta, yo a ti. ¿Por qué no pusiste al final la nota que tú consignas en tu poema? ¿Por qué no fue el final de lo merecido?
Era una nota en un cuaderno, esa de que soy arbustos tu velano. No, pero era una nota de un cuaderno muy primerizo, que no estaba ligada en ningún momento, aparecía en los manuscritos. Pero ahí tú mismo dices, si pudiera llorar, lloraría. Eso es tan conmovedor, que si 2666 hubiera terminado con ese final, habría sido todo lo que uno puede decir. Yo me retiro a mis cuarteles, ¿entiendes? O sea, digo, aquí está todo hecho. Porque es precisamente la fundación en la víspera de la muerte de la obra con la vida. Que seguramente se reúnen, pero se reúnen cuando uno se está muriendo, no se reúne antes. Entonces, pero lo que me admira Bolaño es su arrojo, su no andarse con chicas, su descomunal ambición artística, porque es alguien que se niega a reconocer los límites de lo humano. Entonces para mí se asocia a Miguel Ángel, y yo creo que Bolaño tiene poco que ver con Parra. Creo que Bolaño es un asunto absolutamente totalizante. Los detectives salvajes no me gustó, pero no me gustó porque no me revientan los poderes resentidos, ¿me entiendes? Resentidos. Pero en los 1666 encontré una obra esas obras que te dejan absolutamente. Y creo que el Zurita está influido por los 1666. ¿Sí? Sí. Una revelación importante. Yo quería, de todos modos, a mí cuando leí la carta de Bolaño, lo que me impresionó es que alguien que había entendido también tu poesía de partida, luego la malentendía dando, ¿no? Es decir, Bolaño, tú has dicho algo muy bonito antes, has dicho que la poesía trabaja la esperanza contra toda esperanza, el amor contra todo ese amor, es decir, has hablado un poco de la lucha desesperada del poeta. Bolaño tenía también una percepción heroica del poeta, y es famosa su imagen, es emblemática su imagen del poeta como un samurái que se enfrenta a un monstruo que lo supera en fuerzas, frente al cual sabe que va a perder y sin embargo saca su espada y sale al combate. Ahora Bolaño se afincaba, y en eso es un poeta absolutamente romántico, cosa que tú no eres o no me lo pareces. Bolaño se afincaba en cierta estética del fracaso, es decir, él es heredero del romanticismo y es heredero de la estética de la vanguardia, desde Baudelaire a surrealismo, es decir, bebe en eso, se forma en eso, y yo creo que él no acepta la posibilidad de que la palabra redima al hombre. Es decir, ahí donde él se distancia de ti y te malcomprende es cuando te llama una y otra vez escatológico y mesiánico y se indigna frente a esa deriva, digamos, épica en el sentido arcaico del término. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que con Bolaño habríamos sido amigos, habríamos peleado al principio seguramente, pero habríamos sido amigos. Yo habría sido un buen lector de su obra. Creo que Bolaño tenía que. Yo no lo conozco, no lo conocí, pero me imagino que el hecho de que se hiciera algo dentro de Chile no le causaba conflicto, como mucha gente. En Chile en teoría éramos todos fascistas, ¿te fijas? O sea, entonces creo que le causaba conflicto. He sentido pronto profundamente un diálogo subterráneo con él. Creo que Mein Kampf tiene que ver con su idea de la literatura nazi en América, el Mein Kampf que hay un empleo y creo que nos copiamos harto, y lo digo sin arrogancia. Creo que nos copiamos harto y mis respetos póstumos. Mis respetos póstumos a él. No se oye muy bien. Perdón. Una última pregunta que quería hacerte yo. Bolaño lo traía sobre todo, me interesaba mucho porque Bolaño es un poeta y sobre todo un escritor cuya experiencia fundamental es la vanguardia en el sentido
más heroico del término, la vanguardia al clásico modo, la que él vive en su juventud en México, y que es una vanguardia que lleva prácticamente al suicidio, como le ocurrió o se me ocurrió a su amigo Mario Santiago, y su paso a la novela es casi como una especie de elegía frente a la imposibilidad de la vanguardia, entendida también en dos términos que tú has trabajado mucho, el de vida y arte, ¿no? En una relación que yo creo que, jugando con los dos términos, jugáis inversamente. Yo quería preguntarte, porque Bolaño, digamos, que tematiza la vanguardia en toda su obra, y de hecho la reflexión que hace inspirándose en ti en Estrella Distante es una reflexión también sobre la vanguardia y sobre el nihilismo, digamos que inherente a la vanguardia. Yo quería preguntarte, tú para algunos podrías parecer el paradigma de poeta vanguardista, ¿no? De poeta atrevido, valiente, capaz de todo, desde autodañarse, capaz de querer encerrarse, capaz de hacer proyectos tan delirantes como el del desierto de Atacama o el del cielo de Nueva York, y sin embargo, y a pesar de que utilizas todas las técnicas posibles de la vanguardia, sin embargo tu respiración, tu aliento y esa especie de mesianismo, entre comillas, porque es un término muy equívoco, parece, digamos, que está fuera de la vanguardia, o sea que tu utopía es una utopía de redención que no se parece a la utopía de la revolución vanguardista. El Ulises James Joyce es la obra más vanguardista y revolucionaria del siglo XX, y sin embargo su modelo es absolutamente clásico, la reescritura de la Odisea. Entonces, yo creo que Bolaño tampoco lo fue, porque el gesto vanguardista tiene una profunda es profundamente ligero, ¿no? Pone la carreta ante los bueyes. Yo no creo el pater de bourgeois, en realidad no me interesa hacer algo que no esté afincado, pero profundamente en mí mismo y en las cosas que he querido, que he amado. O sea, me siento más cerca de Picasso que de Duchamp. Cuando a la gente le gusta decir más Duchamp. Entonces, si uso el cielo, si uso es por una necesidad interna, no es para amplificar la poesía ni ampliar los límites de lo literario, nada, a partir de eso vamos, cuando se introduce los ideogramas, que nadie lo va a entender en los cantos, porque todo es posible en la medida que tú lo necesites, y lo necesites con fuerza. Y termina así. Entonces, creo que voy a decir una cosa que por favor escuchen la segunda parte. Creo que Bolaño como poeta era como su gaucho insufrible, ¿me entiendes? Su poema era insufrible. Pero creo que eso es lo que lo llevó a ser un gran escritor. Es la imposibilidad de escribir poesía lo que lo hace sacar. Es casi como Faulkner. Los poemas de Faulkner son hórridos. Y él sabía, y lo decía y se atormentaba por eso. No sacó el sonido de la furia. Entonces son grandes respuestas a grandes imposibilidades. Y eso a mí me mira mucho. Bueno, para concluir, Bolaño en cualquier caso, que había vivido un poco la utopía de la revolución y que salió esquilado de eso, vivió el desencanto de esa utopía, y yo creo que él sintió siempre como una especie de usurpación la posibilidad de otra utopía, como la que tú planteabas a través de la palabra poética. Yo creo también, como tú, que las coincidencias son mayores que las divergencias. Creo que incluso temáticamente el tema, yo creo que en 2666 hay algo de obituario en alguno de vuestros libros, la obsesión por el desierto, por Chile, el sentido de la valentía y del exceso que los dos tenéis. Hay muchísimos, y como tú has señalado también la aspiración a la obra total.
Eso me parece que os une mucho más que os separa, pero había algo que él parecía que no podía aceptar porque estaba fuera de su propia, digamos, de su propia consistencia, de su propia creencia en el individuo, que era la posibilidad de que hubiera cualquier esperanza, ninguna esperanza, es decir, que hubiera nada más allá de la muerte. Y a este respecto, y sin especular sobre lo que tú piensas sobre eso, sí que me parece pertinente traer, para cerrar aquí, a colación el libro que Delirio acaba de recuperar, esta preciosidad, que se llama Canto a su amor desaparecido, un poemario del año 1985, del que en cierta ocasión, y quiero citarlo aquí para cerrar esta conversación, pues es un poema, insisto, que tiene algo mucho también de obituario, y tiene algo woolfiano, y tiene algo para mí muy bolañesco, en muchos elementos. Pero lo que quería aquí recordar es que a ti en una ocasión te preguntaron sobre el tema de este libro, y tu respuesta me sorprendió. Tú decías, no es tanto los desaparecidos en América Latina, que es una parte sin duda importante, el tema del libro, ni tampoco la pérdida de una relación particular, que también puede serlo, sino que sobre todo yo diría que el tema que recorre este pequeño libro es la supervivencia del amor incluso después de la muerte. Dicho de otra manera, cómo el amor sobrevive incluso a su propia muerte, a la manera de una corriente subterránea. Y te citabas, pero muerta, te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Este es Zurita. Muchas gracias. Y ahora... Bueno, y ahora a lo que íbamos, que es escuchar a Raúl, y los que no lo hayan hecho, que se preparen. Voy a leer sentado por el micrófono, porque no resultó el micrófono. Bueno. Quiero agradecer a Casa de América muy profundamente esta oportunidad. Quiero agradecer a mi querido amigo Fabio por los libros que estamos sacando, son muy buenos. Es un gran amigo y un gran editor. Y bueno, lo único que falta es que se me haya perdido el libro. Bueno, sí. Aquí lo tengo. No lo tengo, gracias. Muchas gracias, Ignacio. A mí me encantó. Perdón la autorreferencia, me encantó porque me gusta la confrontación. O sea, te hace pensar más, como si te pone más aceite en la cabeza. Los pensamientos circulan con mayor fluidez. Porque es una conversación privada dicha en público. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Tú puedes decirme dónde está mi hijo, a la paisa, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los tortura, palomos del amor, países chilenos y asesinos. Canto a su amor desaparecido. Canté de amor. Con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto. Unos sobre otros de señas de nicho los llenaban. En cada uno de un país son como niños, están muertos, todos yacen allí. Países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin del campo. Entera su enamorada, canté así. Canté el amor.
Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Sí, miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Llegué desde los sitios más lejanos, con toneladas de cerveza adentro y ganas de desaguar. Así llegué a los viejos galpones de concreto. De cerca eran cuarteles abovedados, con sus vidrios rotos, y olor a pichiceme, sangre y moco veían. Vi gente griñada, hombres picoteados de viruela y miles de cruces en la nevera, o sí, moviendo las piernas. A todos esos podridos tíos invoqué. Todo se había borrado, menos los dos malditos galpones. Rey un perverso, de la cintura quiso tomarme, pero el mar al número de mi guardián puse sobre el pasto y yo. Después me vendaron la vista, vi a la Virgen, vi a Jesús, vi a mi madre despellejándome a golpes. En la oscuridad te busqué, pero nada pueden ver los chicos lindos bajo la venda de los ojos. Yo vi a la Virgen, vi a Satán y al señor K. Todo estaba seco frente a los nichos de concreto. El teniente dijo vamos, pero yo lloré por mi muchacho. Hay amor, maldición, dijo el teniente. Vamos a colorear un poco. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor. Nos descargaron cal y piedras encima. Por un segundo temí que te hicieran daño. Hay amor. Cuando sentí el primer estrépito, me pegué todavía un poco más a ti. Fue algo, sí seguro, fue algo. Sentí las piedras aplastándote y yo creí que gritarías, pero no. El amor son las cosas que pasan. Nuestro amor muerto no pasa. Me derrumbé a tu lado, creyendo que era yo la que me arrojaba. El pasto estaba creciendo, me imagino. En verdad me gustan más las piedras, creí. No, el pasto. Creí que eras tú y era yo, que yo aún vivía. Pero al irme sobre ti algo de tu vida me desmintió. Fue apenas un segundo, porque después te doblaste tú también. Y el amor nos creció como los asesinatos. Ahora todos son caídos, menos nosotros los caídos. Ahora todo el universo somos tú y yo, menos tú y yo. Tras los golpes, leídos, nos desplazamos un poco y destrozado fui lo único que sentiste acercarse. Nadie sabrá, porque tú eres el que busco, el que cuido. Llorona de ti, tal vez todos seamos una sola cosa. Yo ahora lo sé, pero no importa. Ay, grandes glaciares se acercan, grandes glaciares sobre los techos de nuestro amor. Es ronca, grito mi lindo. Los dinosaurios se levantan, los helicópteros bajan y bajan, donde yacen los viejos galpones, las paredes muy altas con torres de televisión. Tú podrías aparecer en las pantallas, o sí, amor. En mis sueños enciendo el dial y allí apareces en blanco y negro. Digo, ese es el chico que yo soñaba, ese es el chico que yo soñaba. Cuando despierto, solo hay heridos en un largo patio y con los cabelludos colgando las antenas. Oigan amigos, les grité, esas épocas ya pasaron, solo se rieron de mí. Marcaron a los muchachos y a bayonetazos les cortaron el pelo. Fumas marihuana, aspiran neopren, qué mierda fumas, rojo asqueroso, pero son mundos. Aún así yo me arreglo de verlos, mojo la cama y fumo, yo me enamoro de ellos, me regio y me pinto entera, envuelta en lágrimas los saludo, pero todos son uno y el sueño de la muerte, sí, lindo chico. Grandes glaciares vienen a llevar sobre los restos de nuestro amor, grandes glaciares vienen a tragarse los nichos de nuestro amor. Las nicherías están una frente a las otras, de lejos parecen bloques, todo lo vi mientras me daban, pero me olvidé y mi guardián no pudo retenerme. Allí conocí los colores y vi el verdadero Dios, gritando dentro de los helados galpones de concreto, aullando dentro de fantasmales galpones de concreto, mojándome entera dentro de los imposibles galpones de concreto. Una chilena me insultaba a mi madre, ya llegará también tu hora.
Me viré por muchos lugares y vi a mis viejos sin salir de allí. Son como Dios, pero ellos no saben que su cachorra se está muriendo de amor y golpes en los viejos galpones. Ahora me buscan, pobres viejos ateridos, peñándonos de huesos escupitajos. Juntos, jóvenes y viejos, reventaremos. Hay amor, reventaremos. Hay amor, reventaremos. La generación sudaca canta folk, baila rock, pero todos están muriendo con la vista vendada en la barriga, los galpones. En cada nicho de un país están allí, son los países sudamericanos. Grandes glaciares vienen a recogerlos, blancos glaciares y hermanos sobre los techos se acercan. Murió mi chica, murió mi chico, desaparecieron todos, desiertos de amor. Lloré así y canté. Aullando los perros perseguían a los muchachos y los guardias sitiaban. Lloré más fuerte mientras los cuerpos caían. Blanco y negro llega el canto a su amor desaparecido. Todo el desespero mío yo lloré. Todo el penar dijo el pasto sube ahora hasta las nocherías. Los muchachos paisa le dije ten mi pena y se apaga. La Internacional de los Países Muertos creció subiendo y mi amor puse, todo el amor paisa, todo el lloro mío sumé, y sumé entonces la General de los Países Muertos. Así sangré yo la herida, y al parir mis ojos sonó el canto del amor desaparecido. Todos estaban como abriéndose, igual que fosas, estas letritas. El grito puse, el país puse no dolía. Argentina, Uruguay y los países chilenos del amor mío desaparecido. Por escaleras se sube de un país a otro, por ascensores se sube por aviones de amor que también baja a la sombra y a veces sube. Allí andamos tú y yo, allí andamos entre las abiertas fosas tú y yo, hablándonos. Me comiste, porque tenías hambre chileno, me comiste. No te apenaste, flores del central país cambiaron, y era que yo me moría. De tu lado me morí. Y me pusieron arriba con los países argentinos, están ubicados sobre los países chilenos. Todos van subiendo, unos sobre otros. Muchos del galpón sudamericano muertos se llaman. Los murieron, digo, me da pena y se llaman. Te quería tanto, dice, que toda la noche negra silbó. Y yo te sostuve con mi mano y tú lo viste. Es cosa solo de muertos. Si es cosa solo de muertos el ver cada una de estas letras abriéndose en nichos. Letras, letritas, tumbas, dice, tumbas del amorido, dice. Yo te sostuve con mi mano y tú lo viste. Lo viste las letras, las letritas, países idos, dice. Reventada de amor, toda la enamorada que quepa te canto allí. Fue más hondo todavía, más debajo de los hoyos negros, del grito, de la pesadilla. Allí la mujer en el norte cantó esta historia, es descripción, mapas y países ennichados, pero toda su enamorada que te cantó allí. Corte, tu desierto amor, corte, y entonces. Países centrales que lloran. Murieron en fecha, época y nombre. Fueron todos sabidos en cuartel 12, en unas que se indican con números señalados y referencia. Cuando crecieron en países humanos y animales, interrumpieron los ríos, pero fueron amigos. Interrumpieron las selvas, pero fueron amigos. Interrumpieron la pesadilla y fueron como los días. Sucedieron antes, lloraron la larga noche y ahora yacen. Negra es la bomba. Amén. Arauco. Ha habido en cuartel 13, fueron largos valles negros como los desaparecidos otros. Se anotó así: aviones del mar sureño surcaron el cielo y al bombardear sus propias ciudades, brillaron por un segundo y cayeron. Están identificados en cuarteles ya dichos con tumba escrita y advertencia. Solo quedó la herida final, amén. Todos rompieron en lágrimas, amén. Fue dura la vista, amén. Tumba Nicho Nevado 27 de los países. Creció. De todo el amor que tuvo anota la tumba. El haz del amor que tuvo ascendieron las grandes cadenas de picos nevados. Y fue entonces el penacho blanco que desde el mar se ve.
en galpones están montañas y mares. El más grande es la altura de la montaña América del Sur y América del Norte. No, son cuarteles rodeados de mar. Son las islas rodeadas de mar. Ahí no te vas. 28. Ahí no te vas, Gil. Tumba los Andes de los países. Me voy. Larga, muere todo muere chupándose. Hubo tantas montañas como ahora son las nubes grises, más negras y grises, por el cielo subiendo, escalando y desvaneciéndose. Esas son las montañas huecas de todos los países, se largaron para abajo, y fue el torrente, sonó la lluvia. Llovió en las montañas, se dice la andina vidita, no te vas, dice, no te vas, que es puro muero. Tumba 20 de los países, islas del frente, montañas sin nombres. Entera fue subiendo así la oscuridad, calamar de la noche que fue apresando todo. Y sonó el canto, el lloro, la lluvia. De su amor toda la país sonó el canto entonces, el canto sonoro desaparecido. Me voy, rumbo un angelito. Los países chilenos y nombrados todos, llora todavía por el hoyo del amor que queda, de las patrias idas, del amorido. Me llamas tú, llamáis tumba el amor de los países. Solo por duelo me llamaste, solo por duelo fue. Nada más que por duelo fue el amor que lloraron tanto, que tanto me iban diciendo que ahora se acaba, que se acaba todo, y era el sueño el que se acababa, perdiendo ese país por pastos que se iban, paisitos, dice el nicho, perdiendo negro, todo se va desaparecido por islas, países y nombres. Sí, me llamas tú. Quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido, y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Recorrí muchas partes, mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto, los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días, solo unos brujos con Mauser ordenándome una vida sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas, solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto, y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres les corrió el urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tengo un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo, bastarda chica?, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado herido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son. Yo vengo con mis amigos sollozando. Yo vengo de muchos lugares. Fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores. Pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí, o sí. El hondo cortado me sangraba, y era olor raro la sangre. Dando vueltas en los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos, pero a nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor. Eso.